Hola, soy Miguel Angoitia del Departamento de Economía y Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de Madrid y junto con la profesora Paloma Tobes vamos a hablar del tipo de gravamen del impuesto sobre el valor añadido. En la Unión Europea el tipo de gravamen del IVA está regulado de manera que existe un tipo mínimo de gravamen general del 15%. En España el tipo de gravamen general se sitúa en el 21%. Y además es un tipo de lo que se conoce como un tipo proporcional, es decir, se aplica a toda la base imponible. Eso sí, hay que tener en cuenta que si nuestra base imponible contiene elementos, bienes o servicios que pueden recibir tipos de gravamen distintos, cada parte de base imponible recibirá su propio tipo. Pero en general se admite que el IVA es un impuesto de tipo proporcional. Eso sí, cuando consideramos la progresividad, proporcionalidad o regresividad del IVA con respecto a la magnitud renta de los contribuyentes, suele admitirse que el IVA es un impuesto de corte regresivo. ¿Por qué? Porque la propensión marginal al consumo de los individuos disminuye a medida que aumenta la renta. Y esto hace que el pago del impuesto también disminuya, sea menor que proporcional a medida que va aumentando la renta del contribuyente. Por eso se suele decir que el IVA se comporta como un impuesto regresivo con respecto a la renta. Bien, en España existe el tipo de gravamen general del 21%, pero también existen dos tipos reducidos. Un tipo reducido del 10% que, como vamos a ver ahora, se aplica a determinados bienes que se considera que tienen que recibir una menor tributación, cuyo consumo debería estar menos gravado porque comienzan a ser bienes que, si igual no son esenciales, sí que es verdad que pueden ser en muchos casos de primera necesidad. A continuación vamos a ver una serie de ejemplos. Para más detalles habría que consultar el articulado de la ley, porque es allí donde se detallan las condiciones y los requisitos que tienen que cumplir estos bienes y servicios para tener un tipo de gravamen reducido. Podemos decir que reciben un tipo de gravamen reducido del 10% en general todo lo que tiene que ver con la alimentación y bebidas, con algunas salvedades, como por ejemplo las bebidas alcohólicas y el tabaco. También el agua está gravada al 10%, en concreto el agua para el consumo humano y animal, y también el agua de riego, incluida la que se encuentra en estado sólido, en forma de hielo. Con carácter general también reciben un tipo reducido del 10% todos lo que son productos farmacéuticos, aunque va a haber excepciones, y una de ellas además ahora mismo ha sido muy controvertida. Todo lo que tiene que ver con los equipos médicos y aparatos para corregir o tratar o aliviar alguna deficiencia física, mental, sensorial o intelectual, como por ejemplo podría ser el caso de un audífono, también está sometido a este tipo reducido del 10%, al igual que todo lo que tiene que ver con los medicamentos de uso animal, es decir, con los medicamentos de uso veterinario. Cualquiera que tenga un perro o un gato y tenga que comprarle vacunas o pastillas para cualquier tratamiento, lo sabe bien, que el tipo es el 10%. También reciben un tipo de gravamen reducido del 10% todo lo que tiene que ver con las viviendas, tanto su entrega como construcción y obras de rehabilitación, incluyendo también con la vivienda todo lo que son anexos, como por ejemplo trasteros, zonas comunes y similares, y hasta 2 plazas de garaje, que se transmitan de forma conjunta. En el caso de las viviendas, el tipo de gravamen, como digo, también es del 10%. Las flores y plantas vivas también tienen un tipo de gravamen reducido del 10%, al igual que todo lo que tiene que ver con los servicios de transporte de viajeros y los equipajes de los viajeros, que es una cosa distinta al transporte de mercancías, que iría al tipo general, y también tienen este tipo reducido del 10% los servicios de hostelerías, todo lo que tiene que ver con los restaurantes y el suministro de comidas y bebidas. Y también las entradas a museos, a cines, a teatros, a circos, en general a cualquier espectáculo en vivo. Junto con este tipo reducido del 10%, existe en España un tipo adicional, que es lo que se conoce como tipo súper reducido, de tan solo el 4%. Aquí, con carácter general, podemos decir que tenemos englobados lo que sí que serían bienes de primerísima necesidad del contribuyente, y destacan los siguientes. En primer lugar, tendríamos todo lo que tiene que ver con el pan común y las harinas destinadas a hacer pan. También reciben un tipo de gravamen súper reducido las leches, en cualquiera de sus modalidades, natural, pasteurizada, concentrada, desnatada, evaporada, en polvo o como quiera que sea esa leche. Al igual que sus derivados, los productos lácteos, los quesos principalmente, y también estarían recibiendo este tipo de gravamen súper reducido del 4% los huevos. También las frutas, las verduras, las hortalizas, todo lo que tiene que ver con alimentos no procesados vegetales. También, y ya cambiamos de ámbito, nos iríamos más hacia un ámbito educativo y cultural, reciben un tipo de gravamen reducido todos los libros, los periódicos y las revistas. En este caso, hay que decir que para que una revista pueda recibir este tipo de gravamen está limitado el porcentaje de publicidad que puede tener la revista.
Los medicamentos de uso humano reciben un tipo de gravamen o están gravados por un tipo súper reducido del 4%. Si los medicamentos animales están gravados al 10, los humanos lo están tan solo al 4%. Y además, ya lo sabemos porque ha sido una cosa muy debatida estos días, también se incluyen dentro de este tipo súper reducido de gravamen las mascarillas quirúrgicas desechables, si bien en principio solo de forma transitoria hasta el 31 de diciembre del año 2021. Los vehículos para las personas con movilidad reducida y la reparación de estos vehículos, los servicios de reparación de los vehículos para las personas de movilidad reducida o también las sillas motoras o las sillas de ruedas para estas personas también reciben un tipo súper reducido de gravamen del 4%, al igual que todo lo que tiene que ver con sus prótesis, órtesis y trasplantes internos. En el ámbito de las viviendas, si bien las viviendas con carácter general tienen un tipo reducido del 10%, las viviendas que cuentan con la certificación de vivienda de protección oficial de régimen especial o de promoción pública reciben un tipo de gravamen súper reducido del 4%, que también es extensible, como en el caso anterior, a lo que tiene que ver con los anexos y 2 plazas de garaje. En el caso del arrendamiento de una vivienda con opción a compra, también estaríamos hablando de un tipo superreducido del 4%. Y finalmente también se incluirían dentro de este tipo superreducido de gravamen en el IVA los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche y asistencia residencial a las personas que se encuentran en situación de dependencia. Como veis, por tanto, la regulación del tipo de gravamen del IVA en España es muy sencilla. Con carácter general tenemos un IVA del 21% que se completa con dos tipos de gravamen reducido y superreducido del 10 y del 4% para bienes de primera necesidad o bienes que se consideran esenciales para el contribuyente.